hacen es simplemente transferir este pensamiento de ahí hacia acá y ver que hay un orden sistémico que abarca en todo lugar, que alberga en todo lugar, en toda actitud, en cada pequeña, minúscula actividad, que nos lleva prácticamente a tener este racismo inconsciente hasta cierto punto, y básicamente todos tenemos esas actitudes racistas. Siento que mayormente un poco también este debate se ha contagiado por el ámbito de los Estados Unidos. Y bueno, dale, Miguel. Sí, buenas noches, compañeros. Soy Manuel, ¿qué tal? Y Heinz, gracias por siempre llevar estos debates adelante, ¿no? No sé si se me cortó una parte, o no estoy seguro si si se ha lanzado una definición de racismo, digamos, operativa para la presentación, porque eso nos podría ayudar a ponernos de acuerdo, ¿no? Porque veo ahí esa divisiones diferentes entre la que manejas y la que hace mención Heinz, ¿no? O sea, el racismo es un discurso, como pregunta, ¿no? Lo planteo, o sea, eso es un discurso de superioridad de un grupo sobre otro que tiene un correlato sobre una, eh, una explotación, una conquista, digamos, material. Si la respuesta es afirmativa, entonces la crítica de Heinz es correcta, ¿no? Porque no podría haber racismo a la inversa, ¿no? Pero si el racismo se entiende como, no sé, la aversión, digamos, a un grupo étnico diferente, independientemente de sus interacciones, digamos, históricas o posiciones de explotador y explotado, entonces sí habría racismo, ¿no? Entonces quizá se podría también apuntar ahí a tratar de ponernos de acuerdo, ¿no? Con lo que entendemos como racismo. Pero bueno, esa es una... Más adelante voy a preguntar algo, pero sobre eso, Juan Manuel. Gracias. Yo habría tocado un punto específico en eso y mayormente me he ido a lo fácil, honestamente. Me he ido a la RAE y he entendido de que ese concepto es el más cercano, porque nos habla que es la creencia que tienen sobre la superioridad de un grupo étnico sobre otros. Es básicamente el ámbito más general. Por eso también hacía énfasis en ese sentido de que no todo individuo tiende a tener ese odio irracional, sino que este racismo también implica en actitudes propias. Los ejemplos que daba el autor, por ejemplo, eran de situaciones entre dos similares que proyectaban esto. O sea, por ejemplo, uno que le dice indio de tal y otro le dice llama de tal, y ambos prácticamente, si uno ve, son idénticos, mismo color de piel y todo, pero ahí están prácticamente haciendo un discurso de odio, pero también que les llegaría a ellos mismos. Entonces, yo entiendo que es esa creencia que uno mismo ya es de manera más subjetiva que tiene sobre la superioridad. Uno mismo tiene ese complejo tal vez al relacionarse con otro y verlo como un sujeto tal vez más propio de un modelo. Dale, Antonio. Bueno, ya que vamos a entrar en la parte de la cuestión despectiva, es evidente que existe una especie de jerarquía de valores en nuestra sociedad de la colonia, donde lo originario es lo bajo y lo criollo, mestizo es lo alto. En ese entendido, eh, la educación hace un rol muy importante. La educación que estamos recibiendo ahora, que es la, el nuevo modelo educativo, la ley 070, eh, asume varios paradigmas del modelo inclusivo, de lo que conocemos como modelo progresista. Sin embargo, esta inclusión tiene sus peligros, de los cuales yo soy muy crítico, por ejemplo, de la implantación de las identidades LGTB dentro de la educación de la formación primaria. Es así que yo creo entender que en la modernidad, en el tiempo actual, la identidad es un instrumento de construcción y deconstrucción de las sociedades, siendo que nosotros ya no estamos simplemente existiendo y perviviendo, sino que somos instrumentos de manipulación.
hasta el presente, todavía ningún gobierno se ha atrevido a implantar lo que llaman educación inclusiva en las aulas de nivel primario. Pero ustedes vean lo que pasa en Argentina y en Chile, donde se enseña la educación sexual como parte de la nueva currícula. Hablamos entonces de que deben existir ciertos límites de los cuales nosotros, en nuestro sano uso de la razón, podemos transigir y cuáles no podemos transigir. Me pregunto si ustedes coinciden conmigo en que se le enseñe a los niños la cuestión de la sexualidad a los 5 o 6 años es algo correcto. Si fuera el caso, bueno, tendríamos una contradicción muy fuerte. Y permítame entender el concepto de racismo como lo maneja el doctor Mansilla, que habla de la sociedad moderna y la premoderna, refiriéndose a los pueblos originarios, que es, me parece, la definición más abarcante y más culta, pero a la vez la más mortífera, porque establece un corte en la sociedad donde los modernos, que son los consumistas, los que tienen el dinero, pero también los que tienen la cultura, son superiores a los premodernos que no tienen dinero, no tienen conocimiento y son dignos de lástima y compasión. Ese, me parece a mí, es la esencia de nuestra realidad actual en la sociedad, entre criollos y originarios. Muchas gracias. A ti, gracias, Anatoly. Y aquí hay algo, también siguiendo un poco el discurso que planteabas acerca y mencionando, ¿no?, al doctor Mansilla. Una de las entrevistas que él maneja, él es muy crítico, ¿no?, frente a la obra que ha hecho René Zavaleta, pero lo único que rescata de él es, y quizás esta es la clave para entender lo que podría ser un concepto de el racismo desde Bolivia, es la condición señorial. Que es racista aquel que aspira o tiene ya en su poder esta condición señorial y para ser señor necesita a alguien inferior para someterlo, para explotarlo, para vivir de él, para hacer y deshacer. Si eso es la tónica, entonces difícilmente alguien podría decir está surgiendo un racismo invertido. Por lo menos desde nuestra óptica, eso sería otra cosa. Eso se podría llamar ya resentimiento, rabia, tener otros matices incluso ya de odio, pero racismo como tal, ahí era mi duda, ¿no? Está bastante polémico llamarlo eso racismo invertido, a menos que entendamos que de quién está surgiendo este tipo de discurso es de la misma fuente que en principio propuso lo que era la razón, y ya sabemos ahora que esa razón no había sido incólume, sino que también había estado plagada de prejuicios modernos. Adelante, Gerardo. Gerardo, tu micrófono. ¿Qué tal? Sí, Juan Manuel, ¿me escuchan? Sí, Perfecto, adelante. Dos cositas rápidas. Bueno, he buscado racismo en el diccionario de Ferrater Mora y no he encontrado el término. Si te hace sentir mejor, Juan Manuel. Y otra cosa, esto del racismo inverso, o sea, en la concepción básica que tengo del racismo es de que es la creencia de la superioridad de un grupo étnico sobre otro. Decir racismo inverso, ¿no? Sería admitir que hay una jerarquía ya preestablecida, es decir, los que estarían siendo racistas serían, digamos, los de la base de la pirámide, y, o sea, los de abajo, es como que admitir, o sea, me parece una contradicción, no sé si Juan Manuel o alguien tiene alguna concepción más específica de racismo a la inversa, porque es un término bastante nuevo, ¿no? Me parece. Gracias. A ti, Gerardo, y es buena la observación. El racismo invertido surge como un discurso, como diríamos, en contra de esa primera crítica o esa primera observación que se dice acerca de
que existe hasta la sociedad actual, incluso en nuestros estados, con todo el Estado de Derecho, defensor del pueblo y demás, aún existen relaciones que podrían identificarse plenamente como un racismo, pero que ha sido muy sofisticado. Entonces, frente a esta observación crítica que incluso se ha dado en el último tiempo con la destitución del gobierno de Evo y la subida de Áñez, se ha visto en carne viva. Entonces no podemos decir, no, aquí no ocurrió nada, no, aquí, más bien, ¿qué ocurrió ahí? Entonces ese discurso surge como una contrarrespuesta de esa primera versión que dice, aquí hubo incluso cosas de racismo, cortando la huipala, diciendo que ya vuelva la república. Ese tipo de tonalidades responden diciendo, no, es que ustedes primero han provocado esto haciendo un racismo invertido durante esos 14 años de gestión de el gobierno del MAS, en los cuales se hizo mucho énfasis, quizás solamente de manera palabra como bandera, y nunca se trabajó de verdad el tema de manera seria, peor filosófica, acerca de un tipo de racismo que estaba surgiendo dentro de ellos como un racismo invertido, que alguien lo dijo, que antes nos tocaba o nos sometieron, ahora nos toca a nosotros someter, o ese era el discurso. Pero ¿y qué tal si no era solamente un discurso de nuevo como para absorber y relativizar esa primera oleada que se ha visto? Esa era, diríamos, por lo menos ya la cuestionante que tenía. Juan Manuel, no sé si quieres complementar algo más acerca de esto, porque está Es, avanzando. ajá, es bastante interesante el tema que tocó. Más allá de la definición, una característica del racismo es que es sistémico. Y hablar de racismo sistémico, yo no podría encontrarlo en ese sentido. No podría ver que se prolifera generalmente un constante revanchismo, pero de manera absoluta. Y al menos cuando lo ve y uno analiza los ejemplos de racismo, las discriminaciones, como hay en el ámbito más simple, como está, por ejemplo, en las calificaciones o en el ámbito universitario, que siempre de alguna manera hay esas pequeñas rencillas, mismo Reinaga tenía anécdotas de su juventud, cuando él era un buen alumno y había otro que prácticamente le tenía envidia y tiene un conflicto que trae a su padre y lo golpea. O sea, son conceptos que mayormente había. O sea, negar el racismo creo que es imposible a día de hoy porque había figurativamente un racismo que ha abarcado muchos años. Ahora, el problema es que cuando empieza ya a tomarse conciencia, y aquí un poco muy importante también estos avances que van a haber, porque no es algo espontáneo, sino es algo que nace de un momento puntual. Básicamente el impulsor de esto son las organizaciones internacionales. A día de hoy, por ejemplo, si uno analiza el tema de pueblos indígenas de Bolivia y busca ONGs relativas a eso, va a encontrar a montones, o sea, ONGs a patadas, hay financiaciones de todo, de Suiza, de los Estados americanos, o sea, de países de izquierda, de derecha, progresistas, conservadores, todos de alguna manera configuran un relato del tema de los pueblos indígenas, de la no discriminación, respetos y valores, porque ha habido un momento puntual donde se ha empezado a hablar de esto. Entonces, ha habido ciertos avances y el problema es cómo llega y cómo se acepta estos avances. Entonces, cuando habla de una ley 043 que mete, por ejemplo, este tema de el tema de la discriminación, hablamos, unos van a verlo como una mera censura, uno como tal vez como eliminar la libertad de expresión, pero al mismo tiempo tenía esa secuencia de que hay un momento puntual que conviene o termina cambiando a estas estructuras oprimidas y las termina reivindicando. Entonces ahí es donde aparecería específicamente este aparente racismo inverso. Yo no lo llamaría racismo inverso, mayormente yo simplemente categorizaría como un simple odio o revanchismo de algún grupo minoritario, porque creo que sistemáticamente no ha habido, pero sí de algunos grupos, también es imposible negar eso, que ha habido algunos grupos que se han sentido tal vez afectados por esto y han tratado de ser reaccionarios. Entonces,
Simplemente yo diría, y culminaría con esto, que hay una reacción casi a nivel mundial, por eso ponía el ejemplo de lo woke, que es un ejemplo, por ejemplo, de para meter el tema de la